Amadas hermanas en Cristo, que la protección poderosa del Espíritu Santo las cubra en este momento tan delicado. Vengo hoy con un mensaje extremadamente difícil, pero absolutamente necesario. Es sobre una realidad espiritual devastadora que está destruyendo matrimonios cristianos en silencio. La posesión demoníaca de esposos manifestándose específicamente en el área de la intimidad marital. Durante mis 25 años de ministerio de liberación y exorcismo, he atendido cientos de casos donde demonios de lujuria han tomado control total de hombres casados, usando el lecho matrimonial como campo de batalla espiritual. Esta revelación surgió cuando comencé a notar patrones idénticos en testimonios de esposas cristianas que buscaban ayuda desesperadamente. Todas describían comportamientos sexuales específicos en sus esposos que habían escalado de manera progresiva hasta convertirse en situaciones peligrosas y aterrorizantes. Lo más perturbador era que estos hombres, fuera del dormitorio, parecían completamente normales, incluso espirituales. La base bíblica de esta guerra espiritual se encuentra en Efesios 6:12, donde Pablo nos advierte: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Los demonios saben que si destruyen la intimidad matrimonial, destruyen el matrimonio completo y con él el testimonio cristiano de esa familia. Permíteme comenzar con el caso más perturbador que he investigado, la pesadilla viviente de Laura Fernández de Buenos Aires, Argentina, cuya experiencia ilustra trágicamente cómo la posesión demoníaca puede manifestarse en el contexto matrimonial. Laura había estado casada con Marcos durante 11 años. Los primeros 8 años fueron relativamente normales, con una vida íntima saludable y mutuamente satisfactoria, pero hace 3 años Marcos comenzó a cambiar de maneras que Laura inicialmente atribuyó a estrés laboral o cambios hormonales de la edad. Los cambios comenzaron sutilmente. Marcos empezó a exigir intimidad con frecuencia inusual, a veces varias veces por día, mostrando una urgencia casi animal que no había existido antes. Laura, siendo una esposa devota, inicialmente trataba de complacer a su esposo, pero la frecuencia y la intensidad de sus demandas se volvieron físicamente agotadoras. Después llegaron los cambios más perturbadores. Durante los momentos íntimos, Marcos comenzó a mirarla con ojos que Laura describió como completamente vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. Su expresión facial se transformaba de manera que Laura no reconocía al hombre con quien se había casado. Parecía estar mirándola, pero al mismo tiempo viendo a través de ella hacia algo invisible. El tercer cambio fue el más aterrador. Marcos comenzó a manifestar fuerza física sobrehumana durante la intimidad. En varias ocasiones la sujetó con tal fuerza que le dejó moretones severos en brazos y muñecas. Cuando Laura le mostraba estos moretones después y le preguntaba por qué había sido tan violento, Marcos no recordaba absolutamente nada. Miraba las marcas con genuina confusión y horror, jurando que él nunca haría algo así. La situación alcanzó su punto crítico una noche cuando, después de un encuentro íntimo, Marcos súbitamente puso sus manos alrededor del cuello de Laura y comenzó a estrangularla. Sus ojos estaban completamente en blanco, su rostro contorsionado en una expresión de odio puro. Laura luchó con todas sus fuerzas, logrando finalmente golpearlo, lo suficientemente fuerte como para que él despertara de lo que parecía ser un trance. Marcos se derrumbó llorando, aterrorizado por lo que había hecho pero sin memoria alguna del incidente. Fue en ese momento que Laura supo con certeza absoluta que estaba lidiando con algo sobrenatural. Laura buscó ayuda de su pastor, quien inicialmente sugirió consejería matrimonial y evaluación psicológica, pero cuando Laura describió los detalles específicos, especialmente los ojos en blanco y la fuerza sobrehumana, el pastor reconoció inmediatamente las señales de posesión demoníaca y la refirió a mí. Cuando me reuní con Laura y Marcos, realicé una evaluación espiritual completa. Durante la entrevista inicial, Marcos parecía un hombre completamente normal, humilde, arrepentido y desesperado por entender qué le estaba sucediendo. Pero cuando comencé a hacer preguntas específicas sobre su vida espiritual y su pasado, las respuestas revelaron puertas abiertas significativas. Marcos confesó que en su juventud
Antes de casarse, había estado profundamente involucrado en pornografía durante casi 10 años. Aunque había dejado esta adicción cuando se convirtió al cristianismo y se casó con Laura, nunca había recibido liberación espiritual específica de los demonios de lujuria que esa exposición prolongada había invitado a su vida. Además, revelamos que 3 años antes, exactamente cuando comenzaron los cambios, Marcos había visitado un spa de masajes durante un viaje de negocios donde, aunque no había consumado adulterio, había permitido contacto sexual inapropiado. Esta puerta de pecado sexual había reactivado completamente los demonios de lujuria que estaban latentes en su vida. Realicé una sesión de liberación que duró más de 4 horas. Durante el proceso, 7 demonios diferentes se manifestaron y fueron expulsados. Los nombres que se identificaron fueron lujuria, perversión, violencia sexual, incubo, asmodeo, pornografía y adulterio. La transformación fue inmediata y completa. Marcos regresó a ser el esposo amoroso y respetuoso que había sido originalmente. Laura me escribió 6 meses después confirmando que no había habido ni un solo incidente problemático desde la liberación. Ahora, hermanas, basándome en este caso y cientos similares, quiero enseñarles las 3 señales específicas en el comportamiento sexual de su esposo que siempre indican posesión demoníaca activa. Primera señal de posesión: ojos completamente vacíos, en blanco o con una expresión de odio durante la intimidad. Cuando un demonio está manifestándose, los ojos del poseído cambian dramáticamente. Puede parecer que están mirando a través de ustedes o que hay alguien más detrás de sus ojos. Segunda señal de posesión: fuerza física sobrehumana que no corresponde con su capacidad normal. Si su esposo la sujeta o controla con fuerza que les causa dolor físico o moretones, y esta fuerza parece ir más allá de su capacidad física natural, es manifestación de poder demoníaco. Tercera señal de posesión: amnesia completa después de comportamientos violentos o aberrantes. Si su esposo no recuerda absolutamente nada de lo que hizo durante la intimidad, especialmente si fue violento o degradante, esto indica que su consciencia estaba suprimida por una entidad demoníaca. Si su esposo manifiesta las 3 señales, está bajo posesión demoníaca completa y necesita liberación urgente. Si manifiesta 2, está bajo opresión severa que puede convertirse en posesión. Si manifiesta 1, hay puertas abiertas que deben cerrarse inmediatamente. Además de estas 3 señales principales, hay 8 señales secundarias que confirman actividad demoníaca matrimonial: exigencias de prácticas sexuales que violan la dignidad matrimonial, insaciabilidad sexual que nunca encuentra satisfacción, cambios drásticos de personalidad antes y después de intimidad, hostilidad inexplicable hacia su esposa después del acto, insomnio crónico o pesadillas sexuales perturbadoras, atracción compulsiva hacia pornografía o otras mujeres, incapacidad de orar o leer la Biblia sin agitación extrema, resistencia violenta a cualquier conversación sobre Dios o Iglesia. Ahora, hermanas, si reconocen estas señales en sus esposos, aquí está el protocolo de emergencia espiritual que deben seguir. Primero, protejan su seguridad física. Si existe peligro inmediato de violencia, retírense del hogar temporalmente y busquen refugio seguro. Segundo, comprendan que no están luchando contra su esposo, sino contra las fuerzas demoníacas que lo están controlando. Su esposo es la víctima de ataque espiritual. Tercero, hagan esta oración de guerra espiritual específica para liberación marital. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, tomo autoridad sobre todo demonio de lujuria, perversión y violencia que está atacando mi matrimonio. Ato específicamente a los espíritus de pornografía, adulterio, fornicación, perversión sexual, violencia íntima y todo demonio que esté operando en mi esposo. Por la sangre de Jesús, cancelo todo derecho legal que estos demonios tengan sobre mi esposo debido a pecados pasados o puertas abiertas. Ordeno a todo demonio sexual que suelte inmediatamente a mi esposo y abandone nuestro hogar permanentemente. Cubro nuestra cama matrimonial con la sangre protectora de Cristo. Declaro que nuestra intimidad es santa, pura y protegida por Dios. Invoco ángeles guerreros para expulsar toda entidad demoníaca de nuestro dormitorio y establecer un perímetro de protección permanente. Decreto liberación completa sobre mi esposo, que su mente, cuerpo y espíritu sean restaurados a pureza total, en el nombre de Jesús, quien tiene autoridad sobre todo demonio. Amén. Cuarto, busquen ayuda de un ministerio de liberación experimentado inmediatamente. La posesión demoníaca no es algo que se pueda manejar solas.
También quiero compartir otros testimonios de liberación matrimonial. Carmen de México experimentó las 3 señales en su esposo. Después del protocolo de liberación que enseño, su esposo fue completamente libre y su matrimonio restaurado. Patricia de Colombia reconoció 2 señales. La intervención temprana evitó que la situación escalara a posesión completa. Teresa de Chile siguió este método cuando su esposo mostraba una señal. Cerraron las puertas espirituales y el matrimonio se fortaleció enormemente. Hermanas, quiero terminar enfatizando que hay esperanza. La posesión demoníaca no es permanente. Con la autoridad de Cristo, todo demonio puede ser expulsado y todo matrimonio puede ser restaurado. Que el Dios de toda liberación los proteja a ustedes y a sus familias de todo ataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús, quien venció a Satanás y nos dio autoridad sobre todo demonio. Amén.